Bien, buenos días, compañeros, mucho gusto. Qué bueno que hayan venido por acá. Hoy vamos a tener la presentación de nuestros hermanos David y Vox, que estuvieron en la competencia el reto de las mulas, o cuál sería la traducción de el camino de las mulas. El camino de las mulas. Hay que hacerlo, decían por ahí. Entonces son 630 kilómetros y van a compartir con nosotros todas sus experiencias. Son amigos de montaña. Pues como una pequeña introducción, hablando con David, tuvimos la oportunidad de estar en el Aconcagua y le pregunto, ¿y el Aconcagua por lo menos te trató algo así como esta carrera? Y negativo. Entonces es una experiencia totalmente diferente a la que han vivido. Entonces vamos a empezar con una pequeña historia de tal vez cómo empezó, de qué se trata la carrera y cómo fue que se animaron, de parte de nuestra compañera Liz. Señor Peluche. Soy Liz. Bueno, les voy a contar un poquito de qué es la carrera. Es básicamente atravesar Costa Rica desde la frontera de Panamá hasta Nicaragua. De sur a norte. Todo por montaña. Entonces, como la dificultad es que no pueden recibir ayuda, pues moral o que les podamos dar algo, sino ellos viajan con lo que llevan en su bicicleta, en su cuerpo. Y hay lugares en donde no hay señal. Entonces ellos básicamente iban solitos y pues nosotros procurábamos ir como en carretera paralela, pero son 630 kilómetros y habían horas de corte y todo eso. Entonces ellos nos van a contar cómo les fue. Nosotros decidimos empezar, nosotros en nuestros planes era salir desde Guatemala en vehículo. Teníamos pensado hacerlo en 2 días, pero en el camino tuvimos varios inconvenientes de que nos iban quitando mucho tiempo, ya sea en las aduanas o en los lugares, y eso al final nos afectó porque llegamos justo antes de hacer la presentación de la carrera allá en Costa Rica. Nosotros llegamos 2 horas antes. Y bueno, para empezar, eso nos afectó mucho porque no descansamos casi nada en el trayecto. Bueno, llegamos y nos fuimos de una vez al hotel, donde ya nos cambiamos para ir a la charla. Ahí estuvimos, nos dieron instrucciones más que todo las reglas de la carrera. Una carrera donde, como dijo la seño, cada quien tiene que valerse por su cuenta, no se permitía la ayuda de nadie. Incluso, bueno, cuando empezamos, ya ¿qué eran? 7 y segundos que la seño le quería dar algo a Checha, ya no era permitido porque las últimas instrucciones. Desde esa hora ya no se podía más nada y ya no le dejaron a ella de que le diera nada. ¿Llevabas al inicio equipo, comida y peso llevaban cada uno cuando inició la competencia? Yo creo que era lo más importante, ¿vale? ¿Para cuánto tiempo seleccionar más o menos qué llevar? Como 2 días, ¿no? ¿Llevabas comida para 2 días? Sí, pero barritas y cosas así. ¿Y en peso? Bueno, yo de equipo llevaba únicamente las llaves que me iban a servir, llaves Allen y lubricante para cadena y un tubo de repuesto. Un tubo nada más. Un tubo. ¿Lo usaste? No, el tubo se me cayó en el kilómetro como en el kilómetro 220. Se me cayó. Se abrió la bolsita que llevaba en el sillón y se cayó toda la herramienta, se cayó los parches, el pegamento y
Bueno, para mí mejor dije porque menos peso. Grabación. Pues el primer día pues comienza en el desayuno, se levanta uno y ya nos partimos hacia el punto de salida. Y ahí pues algunos temas de organización nuestra que pues se quedaron algunas cosas de herramienta. Y al momento de salir pues ya no me fue posible tomarlas, entonces y me impresionó la verdad el terreno, porque era algo que nunca había. Sí, cuando hacemos bicicleta de montaña, pues sí se pasan esa cantidad de subidas. Pero cuando uno ya las mira y uno las va avanzando y pasando y viene otra más dura que la anterior. Entonces sí pega un poquito, pero el primer día la verdad psicológicamente pienso que íbamos bastante bien, por lo menos yo, y creo que David mejor que yo. Y todo iba bastante bien hasta... En los lugares no me recuerdo los nombres, pero hubo un punto en donde teníamos que bajar a un río, que es un lugar en donde se para una gran subida. Iba dándole y cuando me agarra un calambre en una pierna. Y cuando bajé la pierna, porque la intención era continuar pedaleando aunque doliera, ¿no? Pero era muy empinado, entonces la llanta me patinó. Y bajé una pierna y cuando bajo esa pierna me agarra calambre en el otro. Entonces ahí ya no pude hacer mucho, más solo tirar la bicicleta y tirarme al piso. Ahí fue la primera donde me di cuenta ya, hay que manejarlo un poco diferente, porque el ritmo que se llevaba así era bastante alto, pero la hidratación que se llevaba no estaba tan acostumbrado a eso, más la comida que no estoy tan acostumbrado a comer cosas como barritas y todo eso. Entonces la parte de la alimentación para mí fue bastante importante, que no fue eficiente. Era uno de los primeros puntos en donde dijimos, esa era la meta, llegar ahí, ¿no? Para cruzar el Terraba, ese era obligatorio cruzarlo en lancha. Y había un horario que uno podía llegar hasta las 7 de la noche. Hasta las 7 de la noche estaba el lanchero ahí disponible para poderlo cruzar. En caso uno no llegaba antes de esa hora, tenía dos opciones, o esperar al otro día a que llegara el lanchero, o a dar una vuelta de 30 kilómetros, subir y volver a bajar al mismo punto donde te dejaba la lancha al otro lado. Pasaron a tiempo los dos. Sí, pasamos a tiempo. Yo pasé ahí como a las 6 de la tarde más o menos. No, como a las 5 y minutos, no vi el reloj, pero más o menos. Vos pasaste antes, ¿no? Vos como a las... Yo pasé como a las 12:30, 1 tal vez. Termina tu día y que después el Tello nos cuente su día. La verdad me sentía bastante bien. Y cabal dentro de la hoja técnica... Cabal, y dentro de la hoja técnica, cabal se miraba que después había una gran subida, ¿no? Esa subida creo que era como unos 6 kilómetros, bastante dura, pero como llevaba fuerza, ¿no? Entonces le di con todo, la saqué bastante rápido. Cabal me iba entrando la noche ahí en el camino. Bonito la verdad. Entonces ya en ese punto, pues ya cuando iba subiendo bastante bien, ya llegué a otro lugar ahí que ni idea cómo se llamaba. Era un pueblo bastante grande, solo recuerdo que llegué y había una cantina y a todo volumen. Y yo dije, ¿qué puchica? Dije, solo esto va a haber acá. Un refresco. Cabal, entonces cabal, a la par había una tienda y mejor pregunté dónde hay que comer y que sí. Ya me indicaron dónde va y me fui y que sí. Ahí ya no me topé con la sorpresa que había una casa con una mesona ahí en el patio y unas niñas ahí va a beber. Usted es el de Guatemala, me dicen cuando yo. Y calidad, porque lo atienden a uno así bien bonito. Ya lo recibían a uno y era parte de la población, pues, pero ellos bien felices de que llegáramos y ya me hicieron comida. Y ahí en lo que estaba ahí sentado, pues ya empezó a bajar el cansancio, pero ese ya era un cansancio diferente y era el sueño. Porque el desgaste que habíamos llevado era bastante grande en el viaje.
Por lo menos un error que cometí fue haber manejado yo todo el tiempo, ¿va? Entonces ahí ya me pegó porque ya necesitaba dormir ese día. Me di cuenta que había pasado al otro competidor que iba conmigo, que lo había alcanzado la primera vez antes del Terra. Entonces el cabal venía pasando y cuando llegó a ese punto, pues yo estaba ahí comiendo, ¿va? Entonces ahí ya me esperó, ya nos fuimos juntos. Y avanzamos ahí bastante, la verdad, en toda la noche madrugada. O sea, ahí ya fresco, la verdad, pero yo ya llevaba bastante sueño. Y seguimos avanzando, alrededor de la 1 de la mañana ya no aguanté. Y ahí sí me tocó decir a dormir un rato. Entonces, cabal, solo intenté ver más o menos dónde y encontré una cuneta ahí de un drenaje. O cosas de esas del agua. Y ahí se miraba más o menos tranquilo y bonito, ¿no? Entonces ahí me fui a meter. Yo el primer día salí muy bien y me sentía fuerte. Y le di con todo lo que iba, sin guardarme nada. Sí me fue muy bien. Llegué creo que en segundo lugar al cruce del Terra, ¿va? Luego creo que me adelanté. Hubo un tiempo que iba adelante, pero igual como dice aquel, el sol, el calor era muy fuerte. Creo que andábamos por los 42, 43 grados. Cuando llegué al Terra, llevaba los pachones vacíos. Yo le pregunté al lanchero si había alguna casa donde... Bueno, ese es otro tema de que el Rodrigo, aquel nos aconsejó de que no compráramos agua en ningún lado, sino que el agua de las casas, el agua potable es muy buena para tomar, y que él nos aconsejaba que pidiéramos en todas las casas. Ahora en ese tramo no había ninguna casa, y saliendo del Terra, yo bajándome de la lancha, le pregunté al señor si había casas o algún lugar donde conseguir agua. Me dijo que no, solo hay un rancho de unos agricultores que está ahí, pregúnteles, me dijo. Es la subida que dice Vox de que es muy larga, y ya sin agua pensé que no iba a aguantar, y fui ahí con ellos y me dijeron, mire, ahí en ese tonel hay agua, de ahí agarre, me dijeron. Y claro, yo fui a ver y tenía unas cositas abajo. No eran animalitos, pero sí se miraba que tenía cosas abajo. Yo me quedo pensando, ¿será que tomo o no tomo? Pero en eso mismo ya estaba tomando, y llené mis pachones y empecé a subir. Es una de las partes más difíciles de ese tramo. Cuando llegó la noche, pasé allá le llaman sodas a los comedores, pero yo por querer avanzar me pasé de largo. Dije, está bueno, pero después pensé, no, esto va a ser lo último que voy a ver, y me di la vuelta. Y cabal, ahí como dice Checha, ya la gente sabían de que íbamos. Cabal me preguntaron lo mismo que dice aquel, que si era de Guatemala, y incluso ahí nos tomamos unas fotos con la señora del comedor, y cené, me hidraté bastante, tomé café para pasar toda la noche, y eso eran más o menos las 7. Yo tenía pensado llegar más o menos tipo 2, 3 de la mañana a donde estaba el primer corte, que es en Playa Dominical. Yo llegué a las 8 de la mañana a Playa Dominical, y el corte para pasar era a las 9. 9 de la mañana. 9 de la mañana.
Para todo eso, ¿cuánto tiempo habías dormido o descansado? No descansé nada. ¿Qué le diste de corrido? Yo le di de corrido desde Desde que saliste después del pueblo, después del río, como a las 7 de la noche, hasta las 9 de la mañana que llegaste ahí, que decís. Sí, le di de corrido toda la noche. No. El segundo día pues sería, el primer día pues me quedé en el kilómetro aproximadamente 110, que fue la primera vez que ya el sueño la verdad ya no me permitió continuar porque ya estaba algo mareado la verdad. Entonces pues después de tratar de dormir como 1 hora y media tal vez, y que íbamos juntos con Jaime, pues ya dijimos continuemos, ¿no? Y seguimos. ¿Encontraste amiguis? Ya sí, por supuesto. Y entonces ya habían algunas bajadas con mucha piedra y uno tenía que ir muy atento porque obviamente pues era tierra muy suelta, entonces la llanta se barría un poquito. Y a pesar de que íbamos despacio, pero yo iba bien y en una de esas se me cerraron los ojos, ¿no? Entonces, la madre, dije, iba tratando de estar despierto, traté de comer un poco los geles que llevaba, pero no, ahí ya era sueño que llevaba. O sea, por segunda vez ya me dio muy seguido. Entonces sí, ya llegué a otro pueblo en donde había un gran campo de fútbol, una como caseta que me imagino que debía, era como venta de verduras, o saber qué sería. Acostar y puse mi casco de almohada, me acosté y le crucé la pierna a la de las 5, no me acuerdo cuándo puse la alarma, pero 5:15. Iba saliendo, todavía estaba un poquito oscuro, amanecer y ya me levanté y me alisté, seguí 3 horas del corte, entonces sabía que no era posible que llegara. Entonces ya le empecé a dar, seguí. El terreno eran las mismas características. Básicamente ahí ya se empezó a ver algo diferente, por lo menos uno empezaba a subir cerros, pero de ahí tenía uno que bajar y siempre hasta abajo había un río. Entonces fijo ahí ya río que uno encontraba a meterse, por lo menos yo me metí al río. Como no a todos, pero fijo tenía uno que pasar caminando y de esos tal vez unas 5 o 6 veces en el camino prácticamente me metí a bañarme con ropa y todo. Y cuando iba avanzando pues yo dije, voy a calcular llegar a las 6 de la tarde. Y según mi memoria de lo que yo recordaba de lo que se había visto en los mapas de las competencias anteriores era que se llegaba a un punto, había una cosa como un cuadro que se miraba en el GPS que era para recorrer, pero de ahí yo me recordaba de que cuando uno miraba las repeticiones todos los corredores avanzaban bastante rápido, ¿no? Y ahí estamos hablando que eran las 4:30 de la tarde. En esa subida me llevé la sorpresa de que solo era así y de ahí se venía hasta aquí. Una falsa cumbre. Y esa segunda era más o menos del mismo largo que la primera. Pero inmediatamente cuando se miraba, esa sí se miraba que llegaba otra falsa cumbre y de ahí rodeaba otra más para arriba. Entonces sí fue un bajón y ya las siguientes 2 subidas las saqué, pero ya solo como por sacarla, ¿no? Y ahí pues dije, bueno, pues démosle con todo, a ver. La hora de corte, si no mal recuerdo, era a las 9. Entonces era 3 horas más o algo así. A las 8 era, ¿no? Entonces, 9 menos 10. Entonces, tengo 3 horas, vamos a darle todavía, ¿no? Pero en ese cuadro que les decía que se miraba en el GPS, pues resulta que no era todo bajada, sino que eran unos grandes columpios, pero era mucha subida. Entonces ahí ya empezó a pegar un poco lo anímico, porque ya a mucha subida y el tiempo seguía pasando. Que si en un momento el GPS no sé qué pasó y me recalculó mal, porque en todo el camino, a pesar de que llevaba el GPS, no me iba así marcando la ruta, porque hay una opción ahí que le da una flechita que uno la va siguiendo y si uno se desvía empieza a sonar. Por momentos a mí se me ponía el GPS en blanco, entonces mejor en un momento, pero eso fue mucho antes, me paré
y busqué ahí cómo ponerlo, más o menos buscando y trasteando esa cosa. Al final encontré que se podía poner el mapa y la flechita se miraba, pero no hay modo navegación, sino que era solo como seguir y siguiendo un mapa. Entonces yo a cada poco en las bajadas tenía que ir frenando también porque tenía que ir viendo si iba bien en la ruta. Entonces medio parado, esa era otra cosa que me fue quitando un poquito de minutito, ¿no? Pero como iba así, me imagino que en algún cruce, que una bajada no lo vi también, y me pasé, entonces me había recalculado por otro lado, y cuando me di cuenta, pues caía una carretera. De ahí seguí la ruta, ¿va? Iba a darle en asfalto, porque iba en asfalto. Cuando miro, pues llegué a Dominical, a Playa Dominical. Y ahí sí ya vi la hora y eran creo que las 11, 10:30, 11 creo que era, de la noche. O sea, ya estaba 1 o 2 horas fuera del puerto. Pero al fin llegué. Y ahí ya me estaban esperando, ahí que bueno que había llegado. Y ahí, bueno, hasta allá que habían unas luces. Ahí sí ya los pasé saludando porque yo dije, ya voy fuera de competencia, ya que, ya sabía yo que no iba a continuar. Bueno, mi segundo día estaba a las 8 de la mañana en Playa Dominical. Tenía 1 hora para comer. En lo que busqué dónde comer y me prepararon la comida y todo. Eran casi las 8:30, 9 menos 8:45 es el corte. Yo empecé a las 8:30 a pasar. Al inicio está el río Barú, que según yo ese era el que subía de nivel. Es una foto que me llega el agua acá. Y dije yo, ¿y por este río será que tanto sube o qué? Bueno, lo crucé. Empecé el tramo de playa en la arena, es una arena bastante sólida. Al fin llegué y al final está el río Savegre, que ese para mi sorpresa tiene un brazo que se mete por toda la orilla así y había que cruzar. En eso me alcanzaron 2 chavos que venían en pareja y yo me quedo en la orilla solo viendo por dónde cruzan ellos, y se metieron, jalaron sus bicicletas acá arriba y el agua les llegaba acá casi al cuello, y yo me quedo parado viendo, ¿y qué hago aquí? Eran del tamaño de box. Sí eran altos, y yo en ese momento no sabía qué hacer, y solo ellos pasaron y se subieron y se fueron, y bueno, dije lo que sea, agarro mi bicicleta también y me meto, igual con el agua acá, pasando de puntitas, apenas alcanzaba el fondo, casi al ya pasar la mitad ya empezó a bajar el agua. Ese fue un alivio llegar al otro lado. ¿Cuánto de ancho? Pues tenía unos sus 30 metros de ancho tal vez. No, sí, más o menos. Y entramos a una parte que es plana. Ya son plantaciones de palma africana. Y ya es todo plan. Empezamos, seguimos. Llegamos a una parte arriba del río, de este mismo río, el Savegre. Cruzamos y empieza otra gran montaña. Y llegué a un pueblo donde había una soda, un comedor. Un cabal, había caldo de pollo. Que eso me cayó, pero Te levantó sí me levantó. y no era goma. Y no era goma. Y como tipo 8 de la noche más o menos, llegamos a un pueblo y en una tienda fui a preguntar si no sabían ellos algún lugar donde podía dormir o si me daban ellos permiso de dormir así en el corredor un rato.
así pase adelante, me dijeron, se puede quedar acá. Y incluso pase a la sala. Ellos me sacaron hasta un colchón para dormir. Entonces ya decidí quedarme ahí. Me levanté a las 4 de la mañana. En lo que arreglé mis cosas y todo, más o menos salí como a las 4:30 nuevamente. Y fue donde empezamos a cruzar muchos ríos. Seguí un poco, luego venía la parte, bueno, es otra parte donde hay que cruzar muchos ríos, y hay una parte que es muy seca también, que es montaña, es muy árido. También hay mucho calor en esa parte, pero no es primera, antes del Térraba, que es como todo muy árido. Lo que es el otro tramo de la reserva natural esta, ¿cómo se llama? El parque Carara. es un parque Carara se llama, es más o menos como Yaxchá. A mí se me hizo fácil cruzarlo, habían ríos y todo, pero sí fue fácil me levanté con fuerza y en las piernas todo bien. ¿Y sentiste viste que te les ibas pasando a todos ahí? Sí, de momento, claro, cuando empecé a pasar gente, hasta llegar a, ¿cómo se llama el otro pueblo? Orotina, creo que se llamaba. ¿Y viste las cabinas? Donde la gente no. ¿De ahí? De ahí llegué a otro pueblo grande y yo decidí no comer, o sea, iba bien con lo que llevaba. Solo tomé agua y compré unas manías y algunas cosas, y como unos 10 minutos seguí ya en dirección a lo que es el último pueblo, que se llama Bagaces. Me faltaban como unos 140 kilómetros para llegar. Salí como a las 10 de la noche. Igual me sentía fuerte y no sentía sueño ni nada. Mi plan era darle hasta llegar a la meta. Bueno, eso empecé, ¿verdad? A darle en toda la noche. Como a las 3 de la mañana vi que estaba durmiendo el tercer lugar que estaba así tirado en una zanja y con su bicicleta. No, todavía le pasé preguntando qué onda ahí. Solo descansando, me dijo. Dale, dije. Eso eran más o menos como a las 9 ya estaba listo para seguir. Ya estaba en Bagaces, es la foto que dice aquel que estaba más o menos en el kilómetro 520. Faltaban, ¿qué? Como 110, ¿no? 110 al volcán. No, Cerro de la Vieja, creo que se llama, ¿no? ¿Cómo es? El volcán Rincón de la Vieja. Ahí tenemos que subir una parte y luego ya empezar a descender. También es un tramo así bastante árido, con mucho sol y solo para arriba y para arriba y para arriba y para arriba. Y ya casi para llegar a lo más alto del volcán, a la parte que se pasa. A la parte que se pasa más alto, no sé cómo, ¿ya me entendiste? Sí, no la cumbre, no la cumbre, sino lo más alto de la ruta. Ajá. Ahí fue donde yo empecé a escuchar voces. Pareció raro, ¿verdad? Porque ahí solo monte, no hay nada, pues, y yo me quedo viendo así para los lados, nada. Bueno, dije, seguí
y vuelvo a escuchar las voces, ¿verdad? Ahí sí dije, ya pensé, sí empecé a como, sí estaba consciente de que iba como alucinando, de que estaba escuchando las voces, y yo continué, más adelante, era como estar en un centro comercial, así que oís voces aquí, voces aquí, voces aquí, música y todo. Bueno, dije eso, no. Si puedo continuar, yo sigo y voy tranquilo, dando. Llegó un punto donde empezó, el cielo se puso oscuro, empezó a llover, y yo llevaba una batería de respaldo así en el timón para cargar el GPS. Lo que hice fue quitarla para guardarla entre una bolsa, pero yo cuando volteo a ver, vi que ahí venía el otro ciclista. Bueno, era un ciclista que venía. El del cuarto lugar. No, yo pensando de que era él, ¿verdad? Me quedo viendo, pero como se venía acercando, ya cuando estaba bien cerca, ya no lo vi. Cuando empiezo a descender, ya empecé como a ver como cuadros hacia los lados, como que como pixeleado. Cada en el descenso hay un restaurante. Yo paré ahí y ahí me dieron bastante agua, me dieron unas aceitunas muy saladas. Me preguntó el señor de ahí que cómo iba. Yo le conté más o menos cómo iba. Si quiere puede quedarse a dormir un rato acá, puede dormir y descansar acá, me dijo. Pero ya estando a 60 kilómetros, dijo ya. Sí, sigo. Ahí va en tercer lugar, tal vez. En esas 2 horas. Luego entró la noche. Ya le di suave solo como de paseo. Dijo, ya estoy aquí cerca, me voy despacio. Bueno, ¿Cuánto tiempo te hiciste al final ahí? Al final ahí llegué con 84 horas y 59 minutos. Tercer lugar. ¿Qué sentiste cuando viste que ya estaba ahí la meta? No había meta, No había nada. nosotros éramos la meta. Ah, pero estaban los Ustedes estaban ahí. Un portón y el mojón de la frontera, ¿no? Era un corral, era. Y supuestamente La el meta. otro lado era Nicaragua. Ajá, la otra meta era. Después del ¿Y los organizadores? portón ya era Nicaragua. Sí, o sea, ahí estaban. ¿Quiere que le dé vuelta al mojón para que le quede? Para que Sí, ¿verdad? Por favor. ¿Cuál de todos está grabando? Ok. Para no meterme en la... Dale, no tengas pena. Ah, no. No hay pena, dale. Ay, ay, sí. Sí. Una pose. Mostrar tus dotes artísticos. ¿Ya tomaron? ¿Quién está tomando fotos, vos, Valis? Sí, ya mucho. Va. No, gracias a ti por participar, por apoyarnos, por venir desde Guatemala y por todo el grupo de apoyo. ¿Verdad? Bienvenidos cuando gusten a Costa Rica. Muchas gracias. Esta es la luz. Ya ahí tengo otra la mía, así que me había caído ahí saliendo de donde estaba.